Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, esta es la primera sesión de Barra Libre de Abogados. Este es un pequeño espacio entre amigos donde se discuten diferentes tópicos de derecho. Así es, viernesito no solo son memes, aunque ya sé que es la mejor parte. Pero bueno, el día de hoy me engalana tener a grandes amigos y juristas profesionales del derecho. Me acompaña Alan Aguirre. Me acompaña el cerebro detrás de toda la operación de Diablillo Fiscal, Nancy Cruz. Hola, buenas tardes. Pablo Gutiérrez. Y yo solo soy un cuerpo así. Yo solo soy un cuerpo sin alma. Yo soy el cerebro y tú eres la belleza. Pues la verdad es que sí, Nancy es una persona genial y Pablo es un gran amigo. Me cae bien. Te cae bien, qué bueno, te lo presento después. Gracias. Correcto, el tópico del día de hoy es la presunción de inocencia. Escogimos este tema independientemente de su relevancia porque ha cobrado una énfasis muy grande con los cambios constitucionales y cambios a las leyes secundarias que se han dado en estos últimos meses. El tópico es tratado desde varias perspectivas y bueno, empezamos. Yo creo que lo primero que debemos de abordar es el concepto de presunción de inocencia. Tenemos que pensar que se puede hacer de una forma simplista, una forma un tanto más complicada y profunda. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de un concepto, también estamos hablando de un principio. Como concepto es poliédrico, como lo han llamado algunos grandes, dado que se toma desde varias perspectivas. Es un principio, como bien lo señala el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y como concepto me gustaría empezar a definirlo desde tres aristas, que son holísticas, porque cada una de ellas se van complementando. Me gustaría decir que la presunción de inocencia se debe de tomar desde la óptica social, desde el proceso en sí mismo y desde la concepción que se tiene del procesado o imputado delante del juez. ¿Por qué socialmente? Porque la persona que ha sido sometida a proceso por sí mismo ya sufre de una manera una variedad de infamia. Solo tenemos que pensar, por ejemplo, si estamos en una reunión y que de repente Gilbert, que por cierto nos acompaña y nos está apoyando desde detrás de cámaras, de repente le tocan la puerta, abre y que sea la policía ministerial, ¿no? Y vienen a ejecutar una orden de aprehensión contra Viernesito de Jurisprudencia, también conocido como Pablo Pozos, y que de pronto el policía ministerial se le ocurra decir, por cierto, ya no policías ministeriales, perdón. Detectives. Sí, eufemismo para lo mismo. Palabras menos, palabras más. Llega la tira con una orden de aprehensión y nos vamos a llevar ese canijo. Y bueno, de pronto se les ocurre la imprudencia de decir, es que va por violación contra un menor. Entonces imagínense, estamos en un Facebook Live, lo escuchan millones de seguidores, por favor. Bueno, mis amigos aquí presentes y unos amigos que nos apoyan en redes sociales. Entonces, ¿cómo queda su servidor Pablo Pozos? Queda con una mancha, con una infamia. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia no solo abarca lo materialmente jurídico, sino también lo existencial. De hecho, se han hecho reformas a las leyes secundarias para que precisamente las personas que salgan detenidas o que salgan en un proceso no se utilice su nombre completo. Por ejemplo, Pablo N., que sería la caracterización, como ya lo han visto, por ejemplo, en algún funcionario, Rosario N., o, por ejemplo, cuando ustedes ven en los medios o en las redes sociales que se les hace una pequeña línea, una banda que oculta los ojos para que no se sepa francamente quién es la persona. Entonces, holísticamente, desde ese aspecto social, porque resulta infamante y un daño irreparable. ¿Cuántos hemos sabido de personas que han sido sometidas a un proceso, ¿no? Y que resultan inocentes porque finalmente bajo una argumentación salen libres, pero se les sigue tildando de responsables de un delito. Desde el ámbito procesal quiere decir que la persona sea recibida con una calidad neutral. ¿Sí? El nuevo sistema penal acusatorio lo que hace es darle la carga del proceso precisamente de demostrar que es culpable y de desvirtuar su presunción de inocencia a la fiscalía. Entonces, desde el ámbito procesal siempre debe de partirse desde el concepto
de que es inocente el procesado. Ahora, desde la óptica del juez es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Incluso Jordi Neva Frenol en uno de sus libros hace mención que debería no llevarse incluso al detenido, como se estila aquí en el puerto de Veracruz y en otras partes, como un ropón de color naranja identificativo, dado que si nos sentamos aquí y yo traigo una playera que dice culpable, que es la ropa del detenido, cambia la percepción de quien está llevando el proceso, porque no podemos olvidar que finalmente son jueces, claro, son seres humanos, ¿no? Entonces, al menos a mí sí me afecta, no sé si tengas alguna opinión al respecto, Pablo, de ver que a una persona es llevada delante de un juez que traiga una ropa que sea distintiva. Pues es una especie de marcaje, ¿no? Claro. Es una especie de marcarlo, de señalarlo desde que se para ante el juez. Yo tengo mi opinión muy particular. Yo soy un poco escéptico del tema de la presunción de inocencia y se los comparto a todos, no por materia penal. En la materia penal me queda muy claro el tema de la presunción de inocencia. Yo me voy más hacia la materia fiscal, ¿no? Ustedes ponen el ejemplo, ¿no? de les ofende desde cierto punto de vista decir que el cuate va con una camisa naranja ya marcado, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia fiscal tenemos las listas de 69B, desde que eres un presunto EFO, que lo comentaremos más adelante, ya apareces marcado en una lista y apareces exhibido ante el público, mientras en materia penal se cuida hasta que no se ve el nombre, ¿no? Y acá lo primero que se busca es publicar a la persona. Entonces, muy bonito en su área, qué bueno que no van a ir vestidos de naranja. ¡Felicidades! Me parece bien. Lo hable. Pues bueno, quisiera terminar de aterrizar para no dejar al aire lo que es el concepto por sí mismo. Creo que cualquier ciudadano al que se le pregunte qué es la presunción de inocencia, pues lo normal es que te diga que nadie puede ser tratado como culpable hasta que se demuestre lo contrario. Me gustaría retomar el principio que está en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que yo creo que bellamente describe cómo sería la presunción de inocencia. Dice, toda persona, artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en este código. Es decir, desde la investigación, la etapa complementaria y la etapa de juicio hasta la sentencia es inocente, es un sometido a proceso, pero debe de respetarse precisamente su garantía, incluso, me atrevo a decirlo, derecho humano de presunción de inocencia. Me gustaría tomar, si les parece bien, desde un fundamento constitucional, la presunción de inocencia. Claro. Miren, buenas tardes. Fíjense que antes de que entremos a la parte constitucional, ahora sí que, ya vimos la parte penal, ya vimos la parte fiscal. Me gustaría también hacer mención, y sobre todo porque ahorita ya ven que vivimos en una era de redes sociales, claro, y todo lo que vemos incluso hasta en redes sociales ya lo damos por cierto, ¿no? Ya poco nos detenemos a averiguar si sí, si no. Incluso la presunción de inocencia es algo que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Es un concepto que manejamos del diario, desafortunadamente lo manejamos de manera errónea. En nuestra Constitución, como vamos a ver ahorita, y como platicábamos ahorita en materia penal, en materia fiscal y en otras materias, la presunción de inocencia tiene un tratamiento. Desgraciadamente en nuestra vida diaria no es así. Actualmente todo el mundo es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, cuando la realidad es que es totalmente al revés. Todos somos inocentes hasta que no exista una prueba o no existe incluso un procedimiento en el cual se nos pueda señalar como verdaderamente responsables de algo, ¿no? Y hago esta mención porque, a lo mejor nosotros oímos presunción de inocencia y lo podemos asociar pues a los reos, ahorita sobre todo con temas de 69B, pero también lo podemos asociar a cuando nosotros vemos algo en Facebook y damos por hecho que es cierto, vemos algo en Twitter y damos por hecho que es cierto, ¿no? Si alguien acusa a alguien de haber hecho determinada cosa, sobre todo, a lo mejor es muy coloquial, pero en los grupos de ventas de Facebook, ¿no? Ponen la foto de la persona, fulanita no me pagó, con mi marido. Se quedó con mi marido, no me pagó la ropa, no me pagó,
Sí, los famosos quemones de no me Facebook. pagó el compartamos, no me pagó el abono, o sea, y ya con eso, yo he visto casos de personas que las han molestado en sus redes, los han buscado de, oye, págale, oye, eres una no sé qué, oye. Entonces es bien peligroso que actualmente o sea, que no atendamos a lo que significa la presunción de inocencia. Nuestro sistema legal lo marca así, marca que todos somos inocentes hasta que no exista una prueba en contra, hay un procedimiento judicial apegado a todas las cuestiones constitucionales que diga que sí somos responsables de algo, y hasta en tanto no se ha demostrado, todos tenemos ahora sí que la prerrogativa de ser considerados inocentes. Entonces, creo que desde ahí podemos partir, o sea, si bien como abogados lo llevamos al área penal o al área que nos corresponda, desde nuestra vida diaria debemos ya de poner ese ejemplo, ¿no? Yo sé que es muy difícil porque pues ahorita nos dejamos llevar por todo, estamos bombardeados de información por absolutamente todas partes, basta con que abramos WhatsApp, con que abramos Facebook, con que abramos Twitter, pero debemos, finalmente como seres pensantes, pues también tener nuestro propio criterio, ¿no? Podemos echarnos el chisme de la que no pagó, pero tampoco podemos empezar a tratarla como de que ella es una... porque tú no sabes lo que hay detrás de eso, ¿no? Y bueno, entonces esa es la mención, por ahí quería yo hacer el comentario, porque les digo, a lo mejor de poquito en poquito en la vida diaria podemos empezar, ¿no? Ya llevándolo al ámbito legal, ya mencionaba esto el artículo 13 del Código de Procedimientos Penales, ahorita vemos en el artículo 20, es donde encontramos el fundamento constitucional de la presunción de inocencia, que nos dice, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En el apartado A, dice de los principios generales, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Respecto al apartado B, dice de los derechos de toda persona imputada, la fracción número 1, a que se presuma su inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Recordemos incluso que hace unos años hubo un documental por ahí muy famoso, el de Presunto Culpable, sí, que creo que desde ahí podemos ya, fue como un termómetro, ¿no? De cómo se percibe la culpabilidad y la inocencia, no en sentido coloquial y también en el sentido penal, ¿no? Todo lo que pasó con esta persona. Y bueno, esta es la parte del fundamento constitucional. Si vemos desde la Constitución, ya lo maneja como un derecho consagrado en ella, ¿no? Retomo lo que dices, fíjate que hasta antes de los cambios trascendentales que las personas que son estudiadas de Derecho lo conocen, y quisiera bajarlo un poquito a nivel urbano. En el año 2008 hubo un cambio en los paradigmas penales y un cambio enorme en los paradigmas constitucionales y de cómo se entiende el Estado por sí mismo. Es muy largo de explicar, pero quisiera decir lo que nos llegaron los derechos humanos de un día para otro. Sí, los compañeros me comprenden perfectamente y las personas que estudian Derecho y que están viendo este canal lo saben. No quisiera meterme en Honduras, pero sí quisiera resaltar un punto bien importante y retomando lo que tú dices. Justamente hasta los cambios constitucionales y los cambios en paradigma penal no existía la presunción de inocencia. Incluso hay un área que tú vas a tocar muy bien, que es la de... ¿cómo se llama? La jurisprudencia, porque definitivamente, maestro, gracias. La jurisprudencia, digo, es un poco difusa respecto a la presunción de inocencia, y no es hasta el año 2000 que en materia penal al menos sí. lo allegan. ¿Y qué dice esa tesis? Dice que, bueno, que no está plasmado en la Constitución, pero que sí está difuso en varias partes. Entonces, por sí mismo no existía conceptualizada la presunción de inocencia hasta que, bueno, el 20 constitucional, el 13 Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces somos bastante noveles, bastante nuevos en este país, dándole el rango o carácter que debió tener. Pues me gustaría, así como ya pasamos de una manera un poco liviana del fundamento constitucional a una parte que, pues vaya maestro, mis respetos. La presunción de inocencia desde la jurisprudencia, me encantaría saber tu opinión, tu análisis. Fíjate que en este tema, para no variar, te voy a contrariar un poquito.
Es cierto que debido a los cambios constitucionales es que se incorpora la presunción de inocencia como un principio rector desde la perspectiva del derecho penal. No obstante ello, nunca falta un loco que se adelanta a los tiempos, claro, y nos da sorpresas, ¿no? Entonces, en el Semanario Judicial de la Federación podemos encontrar infinidad de criterios aislados, jurisprudenciales. Hay mucha tela donde cortar en este tema. No obstante ello, me llamó la atención el criterio más antiguo que hay en relación, al menos que así aparece en el semanario, vamos, antiguo desde la perspectiva de lo que es aplicable, ¿no? Sabemos que de quinta época hacia acá, la jurisprudencia todavía pudiera ser aplicable dependiendo del matiz, ¿no? Habrá que ver qué leyes fueron las que se interpretaron y habrá que ver si a la luz de la situación actual son aplicables. No obstante ello, el antecedente más antiguo que yo encontré fue un juicio de amparo de 1932, donde un ministro de la Corte ya nos hablaba del principio de presunción de inocencia. Para compartir con el público, voy a citar el número de registro, es el 336870. 336870. Okay. De rubro contrabando, delito de, bajo la ponencia del entonces ministro de la segunda sala, Arturo Cisneros Cantó. Y básicamente en esta tesis aislada, lo que dicen es que si bien es cierto el delito de contrabando tiene una estructura mediante la cual está tipificada, para los efectos de asegurar mercancías, la autoridad administrativa no podía hacer propias las mercancías, porque el ministro bien lo apunta, decía, desde 1932, que la presunción de inocencia era un principio constitucional. Imagínate qué adelantado, ¿no? Totalmente. Si para llegar a este tema tuvimos que transitar de un sistema penal inquisitivo, con mucha opacidad, para hablar de estos temas, a un sistema acusatorio, imagínate hablar de esto en 1932, ¿no? Y pues palabras más, palabras menos, es lo que nos dice. O sea, tu autoridad administrativa no puedes incautar una mercancía porque estás prejuzgando. Ese actuar de la autoridad es contrario al principio de presunción de inocencia. Entonces, bueno, resulta interesante. Otro tema interesante que me llamó mucho la atención porque, pues, como que de repente nuestra Suprema Corte hace criterios que no parecieran tan lógicos. Digo, los que son abogados sabrán de lo que estoy hablando, y cuando hay un cambio, viene el típico de una nueva reflexión. Después de una nueva reflexión. Claro. A mí me levanto en las noches. Es una nueva profunda reflexión. De hecho eso debería ser ¿cómo se llama? Materia para una demanda de divorcio. Claro. Después de una profunda reflexión. ¿A qué le llamas profunda reflexión? Digo, perdón, pero échate 3 botellas de esa, igual de eso ya te lleva una muy profunda reflexión. No, y muy canijo si se llama Diablillo Fiscal o Alan Aguirre. No, vamos a terminar muy mal aquí, amigos. De hecho, por eso vamos a cortar pronto la transmisión, porque ya, perdón, ¿en qué estábamos? Otras copitas de vino y cortamos. Pero bueno, y todo ahí, como le dije a buen Pablo, es nulo, En efecto, sí, a partir de cierto punto, todo es nulo, Así es. Pero bueno, me llamó la atención sobre todo, ahorita que tenemos una nueva ley de extinción de dominio, que tanto pues revuelo ha tenido en los medios y tanto se ha dicho de ella. Ya existía una ley de extinción de dominio, ¿no? El criterio del que les voy a platicar es un criterio del año 2015, entendemos que es con la ley anterior de extinción de dominio, con número de registro, lo voy a decir el número, número por número, 2008874, 2008-874. Es un criterio de la primera sala y el rubro dice: extinción de dominio. El principio de presunción de inocencia no es aplicable al juicio relativo. ¿Cómo la ven con el rubro? No vamos a entrar en materia, pero ¿qué opinan? Nada más con el rubro. Con el puro rubro, vamos a ver y vamos a entrar ahorita en detalles. Otra de estas, por favor. Hasta se me bajó la presión. O sea, por favor. Sí, o sea, sí aplica, pero para efectos de presunción de inocencia no. Es muy complicado. Lo que pasa es que hay temas complicados, ¿no? Claro. Hay temas, al rato me gustaría leer un comentario que nos hacía alguien en Twitter. Es muy complicado el tema de entrada,
Claro. Porque hay, ya lo platicamos en el curso Enemigos de la Patria, ¿no? Perfecto, Hay sí. materias, hay hechos, hay supuestos en que ya no nos encontramos, lo vemos así. Para explicarlo en términos simples, ¿no? Tenemos al ciudadano común, como nosotros, espero, y al enemigo del Estado, ¿no? Esa persona, el terrorista, el asesino, el secuestrador, el que hace trata de blancas, de niños. Entonces esa persona llega un momento en que ya no es un ciudadano común, ¿no? Ya es un enemigo. Yo siempre pongo de ejemplo en los cursos y digo, a ver, el terrorista, el cuate que llega con una bomba amarrada a un aeropuerto, con un detonador en la mano, y te dice, voy a volar y voy a matar 300 personas, no te vas a poner a negociar, oye, mira, tus derechos fundamentales son, no, claro, y te presumo inocente hasta que explote la bomba, porque mientras no has matado a nadie, ¿no? Entonces, hay materias donde por su propia naturaleza es necesario tener un mecanismo de control de, primero disparo y luego pregunto. Claro. Lo estamos viendo con el tema de venta de facturas, ¿no? De facturación. Sí. Se les da el carácter ahora sí como si fueran enemigos de la patria, enemigos del Estado, enemigos de la nación literalmente, y por ese carácter se hace una excepción, se admite una excepción al principio de presunción de inocencia. No entramos a fondo con extinción de dominio, pero si sigue la línea de la ley actual, si es la misma línea, vaya, estamos hablando que se trata de materias que por su importancia y trascendencia, entre comillas, ameritan que se te priven de sus cosas en lo que averiguamos si era o no era, ¿no? Es que el problema de fondo es la discrecionalidad de la autoridad. Sí. O sea, el problema, yo siempre lo he dicho, o sea, bueno, son herramientas, ¿no? Pero la herramienta depende del uso que le des. Claro. Con la Claro. idiosincrasia de muchas de nuestras autoridades, Claro. perdón, pero esto es poner un arma muy grande en sus manos, ¿no? Además, Claro. entendemos que estamos en una guerra, se entiende, contra la corrupción. Básicamente todo esto nace de la idea de este nuevo gobierno de combatir la corrupción. Pero el problema que yo veo en todo esto es que precisamente esa discrecionalidad puede generar todavía una corrupción mayor a la Y una que justicia teníamos. selectiva. Y una Y una justicia justicia efectivamente selectiva. muy Así es. selectiva, ¿no? Digo, Sí. o sea, lo peor es que anteriormente había corrupción, si quieres verla así, era una corrupción descubierta, era una corrupción, tú sabías quién sí, quién no, Claro. quién se prestaba, quién no, y pues era como que muy señalado. Actualmente, con estos nuevos, bueno, queda la discrecionalidad, quién sí, quién no, Así es. cuándo va a querer, cómo no sé que alguna de estas herramientas me va a aplicar por una venganza personal. Claro. Digo, al día de hoy, híjole, si le hicieron bullying en la secundaria, rueguen que ese alguien no llegue al gobierno, porque no, una exnovia termine siendo enojada. abogado. Había un Soy meme, exagerado, pero ahorita todas que- tus exnovias, Pablito. empieza a hablarles de, oye, perdóname, porque Perdón. había un meme por ahí, ¿no? Que decía la exnovia enojada y le hablas al SAT. Tercero colaborador Tercero fiscal. colaborador Y yo fiscal. conozco a alguien que vende Factura. facturas. Yo sí emito facturas y todo lo tengo en orden, Se ¿verdad? llama vierdecito de jurisprudencia. ¿Verdad? Y ¿La las- fiscal las- que todo lo tengo en orden? las vende barato. No sé, hasta que se compruebe lo contrario. Vendo caro, mi amor, vendo caro, mi amor. Y baratas tus facturas. Aventurero. Bueno, Efo. este programa va a cambiar de nombre y va a ser todos contra el bullying contra Viernesito. Pero bueno, los quiero igual, amigos. Claro. Unidos por siempre. Unidos por siempre. Salud. 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 Me sentí Gracias. como de Avengers, ¿no? Cuando Avengers así, amigos. Unidos. Hacerlo. Contra Pablo. Tenemos por aquí algunos comentarios que nos hacen en Facebook. Sí estoy al pendiente de los comentarios, no, Claro, claro. no crean que no. Nos dice Sergio Loera, estimado Sergio, un abrazo, saludos. Saludos. La presunción de inocencia tan pregonado, pero poco respetado. Es un derecho de toda persona ser considerada inocente en todo momento ante alguien que nos acusa. Y como parte de esto, mi derecho a guardar silencio sin que esto se use en su contra. Saludos, mi estimado Pablo. Existía el derecho humano de la presunción de inocencia, pero no la garantía, es decir, el aspecto positivo, ¿sí? Que se encontrara Claro. Positivizado, o sea, Positivizado, en ¿no? palabras sencillas, positivizar quiere decir en derecho poner en la norma. que está en la ley, ¿no? En efecto, sí. Y en consecuencia que sea Gracias. exigible Y en directo. consecuencia que Que sea sea exigible de exigible. alguna manera. En dos ¿no? sentidos, porque para los videntes que están
acompañándonos. El derecho siempre tiene dos sentidos, uno de ida y uno de regreso. El de ida en este caso sería exigir, en el de regreso sería el respeto de la autoridad. Claro. También mandan muchos saludos y, híjole, tenemos fans de todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Evelyn nos manda saludos desde Costa Rica. Un gran abrazo por allá, por favor. favor. Ir a Costa Rica. Tenemos que ir a saludarte a Costa Rica, Evelyn. Personalmente. Por favor, va a ir todo el equipo, cómo no. Y también nos Pablo manda. paga. Pablo paga. Pablo. Con sus facturas medidas. Pablo, por cierto, les tengo un acuérdate que los promo de vendedores de facturas tienen mucho dinero, ya lo han dicho. 8 millones de pesos. Claro. Voy a ver 7.5 para que no lleguemos a ese nivel. Es más, 7.9. 7.9.99. Un gran abrazo a Betsabe, también desde Nicaragua. Muchísimas gracias, Saludos. Betsabe. ¿Cómo Saludos. no? Saludos de toda la flota. Correctísimo. Me gustaría regresar un poquito al tema. Nos estabas comentando. Sí, ok. Bueno, lo que dice la primera sala es cierto. El principio de presunción de inocencia en género pertenece al derecho sancionador en dos dimensiones: su dimensión penal y la dimensión administrativa. Y la verdad, digo, raro, nuestra corte casi no hace eso. Yo creo que le da la vuelta al asunto, porque dicen, en estricto sentido, la presunción de inocencia entendida como ese principio mediante el cual no se debe prejuzgar hasta tanto una persona no sea declarada su culpabilidad mediante sentencia, pertenece exclusivamente al ámbito penal. Y en el ámbito administrativo va a pertenecer siempre y cuando se adecue al contexto institucional de la autoridad administrativa. O sea, volvemos de nuevo al punto, la discrecionalidad, el margen de discrecionalidad, ¿no? ¿En qué casos sí y en qué casos no? Sí, la parte que siempre me ha llamado mucho la atención es que entenderíamos que la materia penal, digámoslo así, es un poquito más grave que la administrativa, ¿no? Estamos hablando de comisión, hasta cierto punto. Socialmente. Estamos hasta cierto punto de comisión de delitos, ¿no? Tan es así que las normas administrativas que plantean una infracción, si ya llegamos a un supuesto extremo, existe un delito que se actualiza y se comete, ¿no? Claro. Lo que me llama la atención y lo que me ha llamado la atención es que incluso en algunos casos en materia administrativa no se manejen estos temas o esté limitado el tema de la presunción de inocencia, pero en materia penal sí se considere totalmente abierto, ¿no? Pues es que debería de aplicar exactamente para los dos, desde la perspectiva del suscrito. O sea, yo no veo una diferencia, porque al final del día ambos implican o van a desembocar en actos de molestia o en actos de privación de alguna forma. Entonces, claro, para el ciudadano, ¿no? A menos que la corte diga que no. A menos que la corte diga que no. En este caso le dieron la vuelta ahí con un sofisma, la verdad, medio extraño, donde dicen que si bien es cierto, los temas relativos a la extinción de dominio de alguna manera se encuentran vinculados a una conducta tipificada, un delito específico, no menos cierto es que como en este juicio no se pronuncian sobre la culpabilidad penal de la persona, pues no tiene por qué tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia. Y abundan y dicen, no obstante ello, en el proceso de extinción de dominio, el Estado y el justiciable se encuentran en una relación de igual a igual, cosa que no comparto, al menos desde la perspectiva fáctica, ¿no? Pero pues por ahí le dan la vuelta al asunto. Sí, esas materias, perdón, en donde dicen es que el Estado y el particular, sobre todo en materia administrativa, no, es que están en igualdad. No es cierto. Híjole, no, como tú bien mencionabas, de hecho, en una relación de hecho no es así. El Estado cuenta con todo todo lo que tiene detrás, así todo su poderío, toda su infraestructura, todo su punch. mientras el particular pues tiene sus mejores intenciones, pero no cuenta con eso, ¿no? Fíjate que regresándolo un poco a la materia penal, oí por ahí un teórico que decía que justamente la presunción de inocencia lo que hace es poner al Estado a la misma estatura que al ciudadano, porque todos los que han tenido la oportunidad de tener un proceso civil, penal, mercantil o de algún género que implique realizar una demanda y tener una contestación donde haya dos particulares que están a cierto nivel, le quedará muy claro que si el particular A reclama algo del particular B, tiene cierta igualdad. Pero retomo mucho lo que tú dices.
Pensando, por ejemplo, si tú estás de abogado de la víctima, en este caso, por ejemplo, que Pablo fuera el abogado defensor del imputado, Pablo solicitará a su cliente, por ejemplo, que fuera Alan, oye, necesito un peritaje específico, ¿no? Vamos a ponernos algo bien complicado. Un peritaje contable, para meternos un poco a tu materia, un peritaje contable donde se tomen en cuenta, por ejemplo, facturas desde hace 5 años o actividades desde hace 5 años. Eso significa kilos de información, significa, y no me dejarás mentir, sí, claro, materialmente cajas, cerros de expedientes que hay que analizar uno por uno. Y entonces el Estado, que es Nancy, tiene pues una horda de contadores que van a realizar un peritaje y que quisiera yo decir que está apegado o acotado a la realidad de la justicia, pero en términos prácticos acotado a la necesidad del fiscal. Y entonces Pablo, llamando a Alan, le dice dentro de sus capacidades, mira, necesito un perito, y para mí el mejor perito pues es el contador Chamlati, ¿no? Manuel Chamlati es el mejor contador que vas a encontrar para podernos defender dentro de este proceso penal. Y entonces dice, bueno, sus honorarios son tales, entonces si a Alan no le dan sus recursos económicos para poder pagar un perito que tenga estas capacidades, entonces queda en una variedad de vulnerabilidad o indefensión, porque Nancy, que es Estado, tiene todas las capacidades y todo el tiempo y todo el personal a su disposición para poder, un verdadero ejército atrás de ella para poder realizar peritajes, para poder leer expedientes y encontrar los defectos detrás de lo que ellos creen material necesario para vincular a proceso. Entonces esto es muy importante dentro de la presunción de inocencia, que el ciudadano tiene la oportunidad de ponerse al mismo nivel del Estado, al menos en materia penal, y más tarde que voy a entrar por ahí, todavía hay un tópico más que quisiera abordar, pero sí me interesa mucho entrar a la presunción de inocencia desde el ámbito fiscal. En un momento más lo tocaremos, pero sí resulta un poco intrigante qué va a hacer el ciudadano de a pie, que tiene una pequeña empresa, que tiene un buen abogado, un buen contador, un buen equipo, pero que no tiene las capacidades que tiene el Estado. Entonces el Estado está nunca definitivamente en una situación de igualdad. Esa es una cuestión que yo escuché y la verdad me causa mucho ruido. No sé ustedes qué me puedan aportar. Mira, yo siempre he sostenido, ¿la igualdad existe o no existe? Buena pregunta. Y siempre me contestan, sí. Entonces, ¿por qué Alan y yo estamos pasaditos de tamales? Pablo está... Están rellenitos, hombre. Pablo está con miles de fans, ¿no? Sabrosón. Sabrosón. Entonces, me recuerda un poquito a lo que decía Kelsen en el libro de qué es la justicia. Decía, la primera injusta es la naturaleza, ¿no? La naturaleza es la primera en ser injusta, desde que nacemos. En efecto. Luego entonces la igualdad no existe, ¿no? O realmente no es lo mismo, no es por hablar en discriminación y que todo el mundo se ofenda, pero vamos a decirlo así, es una adecuación humana. No es lo mismo el dueño de Coca-Cola que el repartidor de uno de los camiones, claro, ¿no? A lo mejor tendrán los mismos derechos y demás, pero no van a tener la misma capacidad económica, la misma infraestructura, no van a poder pagar el mismo abogado. La igualdad realmente no existe. Como la igualdad no existe, ¿qué es lo que hace la ley? Tratar de crear una igualdad simulada. A través de crear desigualdad, trata de emparejar las cosas. Pero dice la corte, tratar igual a los iguales. Así es, igual a los iguales. Esa es una frase maravillosa, porque eso ya siempre sirve para justificar lo que sea. Al principio, todo. Que de entrada lo hicieron los romanos. ¿Por qué le doy un beneficio? Los romanos son los fanáticos de crear espejismos avalorios para poder justificar los actos de uno mediante un sistema hegemónico y totalmente lleno de normativismos, para que el otro pues se quede con la idea de que fue real, no fue cierto. No, de que de verdad, o sea, tú veías al César comiendo sus uvas y siendo abanicado y el otro trabajando y se quedaba con la explicación de sí es cierto. En efecto, está bien. Palabras más, palabras menos. Digamos que tú le pegas a Pablo y Pablo dice, gracias por pegarme. De nada. Bueno, es que sí. Es que sí me pega. Sí me pega. Las largas son para los No, es para los morenos.
no vamos a hablar de mi violencia, eso ya se deja en un esta parte. Desde el corazón. Pero lo que tú dices es correcto, ¿no? Digo, puede venir un beneficio fiscal que vaya etiquetado y que vaya manejado en este caso se dará beneficio fiscal a los hombres que tengan camisa guinda, ¿no? O camisa color vino. Y ustedes dirían, oye, pero es que somos iguales, somos hombres. Ah, sí, pero son distintos, porque él tiene camisa guinda y tú no. Entonces es un principio que se puede manejar, vaya, maravilloso, se puede ser tan iguales o tan distintos como quieran, pero el punto al que iba es, la ley al crear desigualdad busca crear igualdad legal, ¿no? Por eso es que vemos, por ejemplo, que el derecho laboral es más benéfico hacia el trabajador que el patrón, porque se supone que el patrón tiene toda la estructura, todas las herramientas de ganar. En teoría, también debería ser también así en materia penal y en materia administrativa, porque de alguna manera es el Estado con toda su maquinaria, con todo su aparato contra un particular que no puede tener la misma infraestructura del Estado, que tiene ojos por todas partes, ¿no? Sin embargo, pese a que esa desigualdad es creada por los derechos humanos, las garantías positivizadas y todo lo demás, lo que quieran, no menos cierto es que se pierde cuando se empiezan a restringir estos derechos o estas garantías. Caso de la presunción de inocencia, cuando sí tienes presunción de inocencia, pero en este caso no. Lo peor es que el Estado decide. El Estado es quien decide dónde, cuándo sí, no. Y cuándo, o sea, el mismo que nos juzga, el mismo que nos sentencia, es el mismo que pone las reglas del juego. De hecho, se supone que somos nosotros, porque nosotros elegimos representantes. Pero de hecho el Estado de excepción está desde la propia Constitución. Claro, sí. Ahí les va, el artículo 103 y 107, para los que no son doctos en la materia, son los que regulan el amparo. Y siempre, sí o sí, te dice, suscitará, se tomarán en cuenta tales cuestiones en todos los casos, excepto en la materia fiscal. Excepto. Y se tendrá por inocente, excepto en la materia fiscal. La declaración general de inconstitucionalidad. Sí, de hecho. Porque, por ejemplo, no nos vamos a meter en analizar ningún tema en este momento más que pero por ejemplo, hace poco tuvo gran auge la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes o aquellas artículos que restringieran el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, una ley que es muy general y dicen, bueno, pues esto no puede ser porque la verdad es que está muy mal. Palabras más, palabras menos, después de un procedimiento que está normado por la Constitución y por la ley de amparo, se deja sin efecto todo ese tipo de normativas que tengan esas similitudes, excepto en materia fiscal. Perdón, aquí está, mira, puedes limpiarte tus lágrimas. No te preocupes, trajo, mira, mis propios pañuelos. Para no limpiarme para llorar, y se los puedo dar a la audiencia. Y ya los traes constantes todo el tiempo. Ya los traigo todo el tiempo, son de mi paquete de fiscalista. En efecto, sí incluye, Son mi paquete de fiscalista, tengo que andar con ellos por fuerza. Ahora bien, Mira, me comentaba hace rato un colega, cuando daba la publicidad del curso, mi colega CPC Mario Flores, me escribía en Twitter hablando de la presunción de inocencia en materia fiscal, y decía así como que también considera que no existe, ¿no? Y me decía, no se puede defender lo indefendible, y menos en un estado donde hay ausencia total del derecho, y el SAT cortará cabezas. Tan es así que los mejores abogados del país se refugian ya en la academia y ya no litigan, y me mandaba a ver unos ejemplos de abogados fiscalistas que actualmente ya son netamente académicos y dejaron el litigio. Y ya después me compartió sus comentarios de cómo esto va a afectar la economía, y me decía que la venta de facturas pues fue un deporte nacional, pero que ya ahorita quieren limpiar el cochinero y que ya es muy difícil, ¿no? En este momento yo sostengo que van a pagar justos por pecadores. No sé si quieres que continúe abundando en el tema de presunción de inocencia, quieres tocar otro tema. De hecho, me gustaría terminar la charla que llevamos contigo, Alan. Está muy interesante la materia de, ¿cómo se llama?, de jurisprudencia. Sí. Mira, en ese sentido,
Como bien sabemos, los que nos dedicamos al tema de derecho, a partir de que la Corte sacó la contradicción de tesis 293/2011, se incorpora todo lo que sea jurisprudencia que venga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun y cuando México no haya sido parte en esta. En ese sentido, encontré una sentencia interesante que aborda el tópico de la presunción de inocencia. Es relativamente nueva, es de mayo del 2017, y el caso es Zérraga Marín contra Perú. Y bueno, para hablar un poquito de este chisme, Zérraga Marín era el encargado, era subdirector de, podríamos decirlo que de forma análoga sería aquí, bueno, el órgano encargado de emitir pasaportes y este tipo de permisos. A él se le señala, entre otros delitos, en sede ordinaria, es decir, en Perú en primera instancia, de los delitos, aquí los tengo. Gracias. Sí. Ok, delitos contra la administración de justicia y corrupción de funcionarios. Aquí lo interesante es el análisis de la sentencia que hay en sede ordinaria, porque en sede ordinaria los jueces, independientemente de si fue o no fue culpable, como bien sabemos, aquí se limita al análisis de la sentencia, lo que hay en autos, dicen que no logró desvirtuar su culpabilidad del asunto. Ah, carijo. Así. Y las pruebas con las cuales... Suena conocido. Pero sí, un poquito. Eso no No pasa aquí en México, su ¿no? culpabilidad. No desvirtuó su culpabilidad. De hecho. Y a él las únicas pruebas que lo señalan son 2 testimonios de sus coimputados. O sea, con eso bastó. Pero la frase no desvirtuar su culpabilidad. Es que eso viene... O sea, le arroja la carga de la prueba. O sea, la carga de la prueba, si ya eres culpable, quisiera no lo desvirtuaste. Solamente poner un puntito, porque ese es un tema que vamos a ver en un momento más. Claro. Hubo un cambio en México del sistema inquisitivo y el acusatorio, y hizo sus características. Justamente, tú eres culpable, brother, y ya estás aquí sentadito en el banquillo y te toca desvirtuar, como bien dices, Claro. tienes toda la razón. Claro. Y bueno, aquí es donde como abogados hay 2 tópicos interesantes. El segundo, el que voy a hablar, prácticamente no lo podemos quitar de nada, ¿no? Se analiza la presunción de inocencia, pero también se analiza el tema de la motivación en las sentencias, es decir, el análisis lógico jurídico que tiene que hacer la autoridad para arribar a esa conclusión, ¿no? Y me gusta mucho la definición que como extracto importante de la sentencia dice que el principio de presunción de inocencia es un eje rector en el juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria. Y ojo, aquí viene lo bueno, aquí es donde se concatena con la motivación. Este principio, su función es establecer límites en la subjetividad y en la discrecionalidad de la autoridad. Entonces, aquí es donde esto, al final del día, si recapitulamos de lo que hemos hablado, son 2 tópicos que están en el aire, ¿no? La presunción de inocencia sí, pero también el acotar la discrecionalidad de la autoridad. Yo creo que eso es con lo que yo me quedo de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana. Que se debería de acotar la discrecionalidad. Así es, claro. Okay. Correcto. Bueno, me gustaría que tocáramos la presunción de inocencia en un ámbito que le es conocido a los litigantes que tuvieron la oportunidad de transitar del modelo penal anterior, que se llama inquisitivo, al modelo penal actual, que se llama acusatorio y oral. Y es un tópico que me gustaría también rebajarlo o ponerlo a un nivel pedestre. Me gustaría que lo viéramos así. En el modelo anterior que se utilizaba aquí en nuestro país para llevar los juicios en materia penal, existía un principio general que era que la persona era culpable hasta que no se demostrara lo contrario. ¿Cuántos de ustedes recordarán que la amenaza clásica y táctica es: te voy a demandar penalmente? Eso ya no pasa. Pero bueno, de entrada me sangraron los oídos y me costó mucho trabajo decir demanda penal. Promueve una demanda penal. Demándame penalmente, por favor, concédeme un amparo. Pero bueno, el punto es
que era muy válido decirle a alguien que se le iba a llamar en materia penal mediante una denuncia o una querella, porque justamente el Ministerio Público tenía fe pública. Entonces lo que decía pues era cierto. Y no me dejarás mentir, Alan, tú que has tenido la oportunidad de haber acudido a los juzgados y los ministerios públicos. Básicamente el ciudadano estaba a la expensa de no caer en una denuncia y de que haber caído en el proceso de la denuncia estaba con el grave temor, adelante, sí. Con el grave temor de no ser llevado ya ante un juez cuando se le dictaminara un auto de formal prisión. Tiene mucho que ver, no me voy a meter definitivamente en la prisión preventiva oficiosa, eso es un tópico larguísimo de acotar, no me dejarás mentir, Pablo, pero sí tiene una dualidad o una necesaria dialéctica, la presunción de inocencia con la prisión preventiva oficiosa. En este país estamos acostumbrados a un paternalismo muy muy grande, donde el ciudadano de a pie dice: hey, señor Estado, me hicieron un gran daño, pues entonces pégale. Ella me pegó, señor Estado, tú pégale. Entonces tenemos esta situación que nos viene acompañando de tiempo atrás. ¿Qué cambia cuando en el 2008 se hace una reforma y hasta el 2016 que el estado de Veracruz, bueno, es de los últimos estados en implementarlo, para dejarlo amablemente, como que aquí el mundo se puede acabar, pero Veracruz sigue? Veracruz es una fiesta, definitivamente, claro. Es un carnaval. Y para, contigo, por favor, permanente. No me lo recuerdes. Más si vives por el bulevar. No, mi hermano, si vives en cualquier lado, aquí es motivo todo para hacer fiesta, pero bueno, todo es para mañana, todo es para después. El punto es que Veracruz... Aquí queremos beber por todo, hasta hacemos un programa para hablar de derecho y beber. No es cierto, Pablo. Eso no es verdad. No es cierto, ya está malacopiando. Ahora, por favor, staff, quítame la copa del joven. No, va a ver llegando a la casa. No quiero saber, es demasiada información. Va a ver llegando a la casa. Hay niños en este Facebook Clip, por favor, nada de intimidades. Por eso trae hombreras de metal al pobre. De hecho, es para que no me duelan. Sí. Dice para que no sienta los Y si me duele, se me olvida. Eso, de hecho, la verdad es que yo tengo que decir algo así en vivo y en público. Pablo tiene la última palabra en su casa cuando está con su mujer. Dice: en la cara no, por favor. Pero bueno, regresando al tema. El que solo se ríe. También tengo la primera palabra. ¡No me pegues, por favor! Tiene la primera. Exactamente, él es el dueño de la primera y de la última palabra en su casa. Pero bueno, regresando al tema, en el modelo anterior se concebía al ciudadano como responsable de un acto y el ciudadano debía tener los modos, criterios y capacidad para demostrar lo contrario delante de la sede administrativa, que era ya parte del proceso. Quiero decirle administrativa porque el Ministerio Público, ahora fiscal, con los eufemismos que nos trajo el Código Nacional, depende del Poder Ejecutivo. Hay que dejar eso muy claro. El monopolio de la acción de la justicia está en manos de la Fiscalía. Entonces, iba antes a ser administrativa, se abrió una investigación que le llamaban investigación previa, y entonces se llamaba al ciudadano, pero empezando diciéndole: tú hiciste tal cosa, demuéstrame que no lo hiciste. Ahora hay una nueva concepción, justamente como lo leí en el artículo 13, que justamente cuando se empieza a hacer una investigación por parte de la Fiscalía, se vino a denunciar que sucedieron tales hechos. Te quiero hacer saber lo que sucedió. Incluso se preserva la oportunidad de declarar o no del imputado durante todo el proceso, desde la investigación hasta antes de la sentencia. Entonces es importante darnos cuenta cómo sí cambia la manera en la que se concibe al ciudadano, pero insisto, hay vicios que no se lograron desarraigar, sobre todo los vicios prácticos, porque no me dejarán mentir los compañeros. Tenemos, como bien decía Pablo, unas leyes de primer mundo, pero unas autoridades región 4. Entonces, para los que han ido a litigar en materia penal, de pronto nos dicen con bombo y platillo: bueno, Veracruz, a partir del año 2016, será estrictamente en un sistema
acusatorio. Es decir, la verdad no le pertenece a nadie, sino la verdad se dilucida y empezamos desde la óptica de que el ciudadano que es llamado proceso es inocente y es obligación o carga de la prueba de la fiscalía demostrar lo contrario. La cuestión es que, como dice Juan Gabriel, en el mismo lugar y con la misma gente. Entonces tenemos fiscales, es que es cierto, digo, tú tienes una sede un tanto más nice para litigar, que es muy vía internet y todo esto, pero los ciudadanos que vamos a... Somos fifís. De hecho, claro. de hecho, los ciudadanos que vamos todos llenos de polvo después de bajarnos del camión y vamos a denunciar, nos damos cuenta, de hecho, no me vas a dejar mentir, Nancy. Los ciudadanos que llegamos a denunciar, que bueno, aquí en el estado, en el municipio de Veracruz, fíjense, la fiscalía... Aquellos ciudadanos que no tienen su propia playera con su logo. Vámonos, viejo. Yo tengo mi logo. ¿Tiene su Me logo? falta la playera. Pero mi logo está. El programa cambió de nombre, se llama Todos háganle bullying ¿cómo se llama? Viernesito de Jurisprudencia, porque no tiene logo, ni tiene playera, ni tiene galletas, por cierto, preciosas las galletas. Ya las vieron ahí con el logo de Diablillo Toda Fiscal. la noche horneando. Sí, Toda la noche. Pablo. Fantabuloso. Pablo, porque tiene la primera palabra. Sí las hacemos. Y la última Ahorita palabra, termino, mi amor. ¿ya me puedo dormir? Ay, No. No. Como el meme. No. Bueno, entonces en el municipio de Veracruz, Yo nada más me río. nada más me acuerdo. Nada más me Para no acuerdo. llorar. Exactamente. ¿Sabes qué es lo? Porque hay gente que sí lo cree. Ahí donde ves, hay gente que lo ha visto Y y, es luego verdad. piensan que yo de verdad le hago. Pero es verdad. Pero es que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Le sabe. Pero bueno, regresando al punto, tenemos las mismas autoridades. De hecho, un tiempo aquí en el municipio de Veracruz, si tú querías ir a denunciar hechos constitutivos de delito, por favor. Nosotros somos como el circo. Bueno, aquí Viernesito de Jurisprudencia es como el circo de un solo participante. Un hombre orquesta. Sí, one single man. Yo soy el vato que les cobra las entradas, soy el mismo que hace las palomitas. Gracias a Dios tenemos staff, si no sería yo el mono que corre para allá y el mono que corre acá. Y literalmente el mono cilindredo que hace pues el espectáculo. Pero gracias a Dios tengo compañía excepcional como lo son aquí los compañeros invitados y amigos, desde luego. Regresando al punto, les decía yo que en la práctica tenemos al mismo personal con las mismas carencias, les faltan hojas, les falta tóner, materialmente les falta tóner. Aire acondicionado, Sí. a veces, en los días más calurosos. En que efecto, hay. ahora nada más hay que pensar, por ejemplo, dónde cabe la presunción de inocencia o dónde cabe un cambio aspiracional dentro del modelo penal, cuando hasta hace muy poco tiempo, si tú querías ir a denunciar en el municipio de Veracruz un delito, tenías que ir literalmente a una carretera, que es la carretera, ¿es estatal o federal? Veracruz-Jalapa, donde está el aeropuerto. Bueno, me desmentirán los compañeros que nos estén viendo vía internet. La carretera Veracruz-Jalapa, ahí estaban las oficinas de la fiscalía. Y correcto, eran unas instalaciones grandes, correcto, ahí mismo estaba la policía, pero incorrecto. ¿Cómo llega el ciudadano de a pie? Tiene que tomar un camión foráneo para poder ir a decir, oye, soy impetrante de garantías, tira paro, investiga. Y ahora, fíjate, si le llegaba un citatorio a una persona para que acudiera a la fiscalía, para que se le haga saber la imputación, bueno, eso es hasta estoy cantinfleando, la imputación es hasta que estamos a juicio. Hasta que se le haga saber de los hechos que se le denuncian, tenía lo mismo que pasar por un trayecto largo para poder ir a denunciar. Entonces, poner al alcance del ciudadano promedio la justicia es un tópico muy, muy importante. Y ahí justamente no nos podemos separar de la presunción de inocencia, porque el tener a la misma personal sin capacitación especial, no quisiera yo decir que es el Ministerio Público el problema, sino el problema es orgánico. Entonces, Claro. El que está en la fiscalía, Y de idiosincrasia. en efecto, de escribiente, no es el culpable de que no haya hojas, es la Fiscalía General del Estado y en su caso la General de la República. Entonces, para que realmente tengamos un cambio ideológico como lo trataron de llevar a cabo en la iniciativa del año 2008, de una presunción de culpabilidad, una presunción de inocencia, también yo creo que sería muy importante y diría yo vital que hubiera un cambio estructural.
No quiero decir que todo el personal sea personal que no está capacitado o que sea personal que no está dispuesto, dado que he tenido la oportunidad de encontrar gente muy preparada, gente muy dispuesta también, con una gran entrega. También hay que decirlo. No, desde claro, luego. Sí. Un sentido de vocación muy grande, pero sí les hace falta ser dotados con los elementos prácticos, por ejemplo, literal hojas, literal plumas, y cuestiones ya más complejas, porque tenemos en materia penal algo que se llama la trilogía investigadora, que es la fiscalía apoyada de los policías, los detectives, exactamente, y servicios periciales. Entonces, sí necesitamos que nuestro Estado-nación, desde lo federal hasta lo estatal, nutra de los elementos necesarios, no solo de personal, sino además de capacitación, elementos prácticos, literalmente, de darles computadoras que se sirvan, herramientas a los servicios periciales, por ejemplo, microscopios, materiales para poder realizar las periciales. Un ejemplo bien claro, en algún momento escuché un grandioso del derecho mexicano, el doctor Camilo Constantino Rivera, dice que el 95% de las fiscalías para poder realizar sus peritajes utilizan un guante que es inapropiado. Y oh sorpresa, aquí en Veracruz siguen utilizándolo. El material inapropiado es el látex, que es el material más común para hacer los guantes. El material apropiado se llama propilenitrilo, y su servidor, viernesito de jurisprudencia, le ha tocado ir a servicios periciales y hallar cerros de cajas de guantes de látex. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú utilizas un guante de látex y sostienes un elemento que va a ser sometido a prueba, estás dejando tus huellas dactilares plasmadas. Por ejemplo, no es un material totalmente aislante. Exactamente. Entonces, imagínense lo peligroso que es que en un asunto donde hay un homicidio y tengan un arma homicida, el perito sostiene con su mano el arma y le deja sus huellas. Entonces, ¿fue el activo A o fue el perito B el que cometió el acto delictivo? Todo por no darles los guantes apropiados, propilenitrilo. Insisto, más cosas hay de las cuales hay que dotar a las autoridades, y sí. Bueno, ya ahí nos estamos metiendo ya en un tema de estructura de los procesos. Si quieres regresamos al tema de presunción de inocencia también para no perder. Claro, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, aprovechando que tenemos tu gran compañía, Pablo, me gustaría que nos comentaras desde tu óptica, desde el derecho fiscal, la presunción de inocencia, por favor. ¿Existe? Sí, para empezar. Esa es la primera pregunta. Sí, la primera pregunta. ¿Existe? ¿Y si existe, dónde? Y si saben dónde, díganos, porque... Creo que lo hemos venido comentando. Lo hemos venido comentando, de hecho, parte de por lo que Pablo y mi tocayo y yo hemos estado trabajando, es precisamente por este tema, ¿no? No vamos a entrar en materia porque sería muy extenso para el tiempo que queremos destinarle a este programa, ¿no? Que vamos a destinarle, pero tenemos el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Para mí es el artículo que mata la presunción de inocencia, el artículo que nos define de plano que la presunción de inocencia no es un concepto que existe en materia fiscal, y si existe, no en todos los términos, la generalidad es que no. Dice el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación: cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentran no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si la autoridad detecta, es un veneno para la presunción. Es un veneno, sí. Si la autoridad detecta que no tienes activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar la actividad que describen los comprobantes, entonces se tiene que las operaciones son inexistentes. El primer punto, lo decía hace rato Pablito, la frase original yo decía, la frase original era mamalona, ¿no? Queremos leyes como las de Europa con autoridades como las de México, ¿no? Pero tú dices, ¿cómo es tu frase? Que queremos leyes de primer mundo, pero las tenemos autoridades de región 4. Autoridades región 4, ¿no? Entonces es cierto, leí hace rato también un documento
y decía que el problema no es el artículo por sí mismo, es todo lo que comentaban ustedes. O sea, sí, el artículo sí es un problema, es agresivo, pero es donde empieza el problema, ¿no? ¿Dónde está el verdadero problema se desarrolla en la aplicación práctica de este artículo. La idiosincrasia. La primera vez que yo se lo mostré a Pablo, ¿cuál fue tu reacción, Pablo? De hecho, ¿me puedes pasar la caja de Kleenex? Porque ese es de los primeros aportes que hizo Pablo. Compró para todos los que estamos. Sí, unos Kleenex. Es parte de su apoyo fiscal. La verdad es que me dio terror, Me dio terror. Porque justamente yo entro así en cuadro perfecto. Porque la casa es tuya. Esto lo está viendo el SAT. Bueno, amigos, se acabó su programa. Muchas gracias. Ay, ya se acabó el sushi. Se acabó. Vamos, chavos. Ya se acabó. Regresando al tema, no, la verdad es que sí, casi cualquier persona encuadra perfecta. Te regreso la palabra porque exactamente, ¿no? miedo, él me decía, oye, yo encuadro, porque al final yo soy abogado, yo facturo, pero pues la computadora claro. me la dieron, ¿no? El carro está en nombre de mi mamá, la casa no es mía, ¿no? Claro. Entonces, y aunque fuera mía, es mi domicilio, no es una oficina. En efecto. Entonces, ¿qué pasa? No? Yo despacho desde mi casa. Entonces, o sea, no tengo activos, no tengo secretaria. Desde mi teléfono no tengo secretaria, no tengo empleados, soy yo, ¿no? Oye. Y decimos, bueno, pues tú eres un vendedor de facturas, porque no acreditas. No hay que olvidar que la norma habla, es específica, limitarlo para prestar los servicios o para hacer la actividad. Claro. O sea, se encuentra vinculada estrictamente a la actividad, lo que hace una individualización de la norma, ¿no? Pero tampoco olvidemos que quien la aplica no se fija en eso. Quien la aplica nada más es tajante y dice, a ver, no tienes estas cosas, eres vendedor de facturas, ¿no? La parte que me preocupa, bueno, ¿qué pasa en el artículo 69b? Hay esa presunción inicial. Desde que hay esa presunción inicial, se te publica en un listado, se te quema ya una lista negra, donde ¿no? Dice, este cuate lo estamos investigando porque presumimos que vende facturas. Bueno, eso ¿no? Es el equivalente al quemón de Facebook, sí, el quemón de Facebook, pero legal y avalado por la Corte. Entonces, porque ya la Corte dijo incluso que no procede suspension provisional. Me atrevo a decir que esto es hacer un sistema de corte inquisitivo, totalmente, saliéndonos del modelo que ahora priva, que es el de la mera discusión, que es el acusatorio. Totalmente, o sea, totalmente. Es como el ejemplo que yo decía, es que Pablo es violador. Bueno, ¿por qué dices eso? ¿No? Y ahora, ¿cuáles son los efectos, por ejemplo, de que salgas en esta lista de 69? Sales listado, se te lleva un procedimiento en el que eres oído por la autoridad. La realidad es y les pregunto a los que litigan en materia fiscal, ¿en qué procedimientos realmente la autoridad digamos, te escucha? Nosotros hemos defendido empresarios que no venden facturas, que han entregado cajas de documentación, tú lo decías hace rato, literal, sí. Cajas, y la autoridad termina diciéndoles, es que tus pruebas son insuficientes. Oye, canijo, pero eran 11 cajas de documentación. Un caso tuvimos donde así como las exhibió el contribuyente, así se las regresaron en el mismo orden, o sea, se ve que ni las abrieron y le ponen ahí, no desvirtuaste y se te tiene como definitivo. ¿Qué procede ahora? Que te publiquen en el mismo listado, pero ahora ya como definitivo, ya no como presunto. Y ya una vez que quedas como definitivo, todos los que ocuparon tus comprobantes fiscales para hacer deducciones tienen 30 días para corregir su situación fiscal. O sea, pago por los pecados de otro. Sí, claro. Sí, porque tú compraste el comprobante que ampara la factura inexistente. Tienen 30 días para corregir su situación fiscal o bien para demostrarle a la autoridad que no hicieron las operaciones, que las operaciones sí son existentes, las hechas con ellos, ¿no? La parte que a mí, donde empiezan los problemas es, desde que te publican el listado definitivo, ya procede que te cancelen los sellos digitales. ¿Qué es esto? Que no puedas facturar, que te pidan facturar. ¿De qué vive el empresario? ¿De qué vive el empresario? ¿Qué desde va a ahí hacer si no tiene no puedes facturar, ¿no? Claro. Es decir, con base en una presunción, se te determina una resolución definitiva que tú vas a impugnar en un juicio porque no estás de acuerdo con ella por ser ilegal, pero ya procede que no puedas facturar.
Y contra esa cancelación de sellos, ya lo dijo la Corte, no procede suspensión provisional porque ni definitivo, porque hay un bien jurídico protegido, que es que no sigas vendiendo facturas porque eres un vendefacturas, ¿no? Entonces, desde ahí quedas imposibilitado para facturar, tú afrontas tu proceso administrativo, pero con las reformas que se están tratando de implementar ahorita, la iniciativa que se presentó y que hemos comentado, y que apenas está en la Cámara de Senadores, apenas se dictaminó por la Cámara de Senadores, falta todavía que pase a la Cámara de Diputados, esperemos a ver qué cambio le hacen, pero así como está el día de hoy, pareciera, asemejara o existiera la probabilidad de que con ese procedimiento ya puedes actualizar también el delito que opera para aquellos que compren comprobantes fiscales, ¿no? Es un jaque mate. Concretamente, el delito actualmente está en los artículos 103 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación. En la reforma se plantea que quede en el artículo 113 bis y dice: se impondrá de 5 a 8 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. La parte, inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, son 3. La parte que me gusta es que yo siempre veo en Facebook, en redes, que dicen: va a agarrar, pinche empresario desgraciado, está desfalcando al país, es un vendefacturas, qué bueno que van contra los que simulan. Espérate, el artículo no dice contra los que simulan. El delito es operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, son 3 cosas. La parte de actos jurídicos simulados me va perfecto, sí, acaben con los que simulan actos jurídicos, claro. Pero la parte de operaciones inexistentes en este delito especial, ¿dónde está definido? ¿Quién dice que es una operación inexistente? El propio que te está el propio 69 en un procedimiento administrativo. Entonces, esa inocente presunción de culpabilidad administrativa pudiera llegar a trascender en una no presunción en materia penal. Totalmente. Porque yo te digo, yo no manejo tanto el penal, ahí tú eres el especialista. Muchas gracias. Pero te digo, ¿qué probabilidad hay de que en este caso la autoridad en materia penal llegue y diga: las bases de mi proceso penal es que el SAT ya te investigó y él ya te publicó en una lista y ya el Código Fiscal dice que eres definitivo y que tú eres una persona que hace operaciones inexistentes de manera definitiva? Hay una adecuación ya de la conducta al Entonces, penal. Ya, sí, un amarre perfecto. De hecho, es muy, muy complicado porque en algún momento escuché también del grandioso doctor Camilo Constantino una expresión que no viene en ninguna parte de los libros, ni tampoco viene en la jurisprudencia, que es algo que se llama la rebaja probatoria. Cuando lees precisamente el espíritu de la iniciativa del cambio de ley, te encuentras con el hecho de que dice la autoridad: bueno, es que está muy difícil que se abra un proceso penal porque tienes que probar primero la existencia del cuerpo del delito y luego ya tienes que solicitar a un juez que te va a analizar, puedes ponerlo, muy amable, y luego ya te va a analizar cuáles son las posibilidades de que te den un auto de proceso, un auto de formal prisión o un auto de libertad. Entonces, con esto que el doctor Camilo Constantino llama rebaja probatoria, que está en el artículo 316, no está puesto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Okay. Fíjate, dice, requisitos para dictar el auto de vinculación al proceso. Ojo, eso es muy importante en tu materia, pero vital. El juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso siempre que, y nos vamos ahí a fracción tercera, de los antecedentes. Fíjense, presten atención a las palabras, ¿por qué palabras claves? De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba. Los datos de prueba exactamente, es una categorización del nuevo modelo, sí, que definen 3, pero datos de prueba, palabras más, palabras menos, son las pruebas que alcanzaste a poner en la carpeta de investigación. Que establezcan que se ha cometido un hecho, o sea, elementos objetivos. En el caso del homicidio, pues el cuerpo muerto, ¿no? Sí, la pistola. Claro. Pero en el caso fiscal, ¿qué hubo? Con la determinación de 69B, pues pudiera parecer que ese es el elemento objetivo. Sí. Cuidado. Claro, la sola factura. Sí. La sola factura y la sola publicación. La factura es el arma humeante, sí, del delito. Es la nueva pistola. La nueva pistola. Y ahí te va. ¿Con qué te disparé? Con un CFDI.
y ni siquiera supimos qué significaban las ¿Y de siglas. qué murió? De un infarto cuando vio el crédito fiscal. Ojo, y ahí es donde hablábamos justamente de la paridad del Estado. Porque, por ejemplo, Sí. Alan, fíjate, hay tesis jurisprudencial que dice que el juez debe de dictar el auto de vinculación a proceso conforme no a lo que está en la carpeta de investigación, sino a los dichos del abogado y del Ministerio Público. Es un tanto larga esta jurisprudencia, pero fíjate, tomando en cuenta esto, esa tesis, o sea, si Alan encuentra un muy mal abogado y encontramos a un muy buen fiscal, el señor juez va a tener que dictar un auto de vinculación a proceso. Claro. Correcto. Y decimos aquí, de los datos de prueba, ¿sí? Que establezcan que se ha cometido el hecho, en este caso, con la pura determinación, con un peritaje que haga la fiscalía porque está obligado a investigar. Pero, pues bueno, ellos tienen un órgano enorme. Claro. Entonces, llaman al abogado de Alan y el abogado de Alan dice, híjole, necesito un contador, necesito un fiscalista y necesito un equipo de defensa fiscal. Por favor. Bueno, y lo están amarrando de otra forma, ¿eh? Digo, con la reforma ya estuvimos platicando con Sí. la iniciativa que está ahorita, el dictamen que se emitió. Lo están amarrando el tema con delincuencia organizada, para que sea delincuencia organizada, para que sea tema en contra de seguridad nacional y que con ello aplique, al ser delincuencia organizada, extinción de dominio. Y prisión Prisión preventiva preventiva oficiosa. oficiosa. Prisión preventiva oficiosa. oficiosa. Aquí lo que comentas es muy cierto, hay que buscarse un buen abogado y un buen contador, porque yo ya he tenido casos de que me llegan de empresas que no le dieron la importancia, dijeron, es que eso va contra los, y me lo dejaron literal, eso va contra los vendefacturas. Yo hago operaciones reales, y como yo hago operaciones reales, a mí no me va a pasar nada. No vamos muy lejos. En la mañana, digo, quienes sigan el Universal entrevistó al procurador fiscal, que en la mañana, o sea, salió publicada su entrevista en donde él dijo, es que esta reforma no es terrorismo, esta reforma es democrática. Patriotismo, Y dijo literalmente, los que deben de tener miedo son los que venden facturas, los que no pueden estar tranquilos, no les va a pasar nada, nadie los va a perseguir. Espérame. Es que el problema es el discurso porque está generando una Exacto. cacería de brujas. Y está generando una calma que hemos podido ver también en redes, en muchos foros de grupos de colegas fiscalistas. Dicen, no, es que eso no, a mí no me va a pasar. O sea, eso es para los grandes empresarios que sí venden. Eso a nosotros nunca nos va a pasar. No es cierto. No, y habrá No, que ver, claro. para quien sepa de economía, el efecto económico que esto va a tener. Claro. Es desastroso. Claro. Independientemente de la postura política que tengas, el efecto económico es una cuestión objetiva. Claro, ¿no? Aparte de todo, por ahí me comentaba alguien en Twitter, no es que el efecto económico es que los empresarios se van a ir a pique. Claro. Yo he visto empresas que literal han tenido que cerrar por no asesorarse bien, ¿no? Y llega el empresario y oye, vamos a tener que tomar estos temas con cuidado. Aparte de esto, bien lo que comentabas, ¿no? Decían, es que eso es nada más para los ¿cómo decías? Para los vendefacturas, Para los vendefacturas, los grandes empresarios. Es un discurso que se ha dado y casi, si tú estás en contra como su servidor, eres vendefacturas. Porque de hecho, eso ya es el quemón, esa es la parte ese ya es el quemón del Facebook, donde yo, sin nada más porque lo dijo un funcionario público, resulta que ya soy vendefacturas por expresar mi opinión. De hecho, en la entrevista que le hacen al procurador fiscal, él lo dice así, los que están infundiendo el terrorismo diciendo que a todos nos va a pasar, son los que están de acuerdo con los vendefacturas o son los vendefacturas. Espérame, no, o sea, no es así. ¿Y ustedes así? creen que el vendefacturas, el que de verdad vendefacturas bien, no tiene todo soportado, amparado, no tiene un equipo de abogados? Claro, pues eso se dedica, ¿no? Es el que menos van a tocar. El pecador, y se los voy a decir siempre, el pecador fiscal está bien. Porque está cometiendo pecados y lo sabe. Se está cuidando, como el asesino serial que limpia la escena del crimen y todo. Se está cuidando. El problema eres tú que me escuchas. Tú que dices, a mí no me va a pasar nada. Yo soy inocente. Tengo mi tienda, me siento, derecho, claro. tengo mi tienda, hago operaciones. Y entonces pregunto, ¿tienes trabajadores dados de alta en el Seguro Social? ¿Tienes bienes a tu nombre? ¿El contrato de luz de la empresa está a tu nombre? ¿Sí? ¿Tienes activos? ¿Tienes vehículos? ¿De verdad los tienes? Maquinaria. ¿Tienes maquinaria?
es que no la necesito. Pues aguas, porque ya entonces empiezas a prender foquitos rojos. Claro. Yo sostengo, Pablo, y tú lo sabes, Sí. todos somos vendefacturas, todos somos EFOS, todos Todos somos somos EFOS, y próximamente todos Sí. somos delincuencia organizada. Hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre Y lo contrario. justamente Presunción de culpabilidad, contrario a lo que hablamos. Exactamente, contrario sensu, que en materia quiere decir que lo que sea estrictamente contrario a lo dicho. Y justamente esta es la parte que causa un tanto de alarma o de terror, levanta la oreja. Les estaba yo hablando del 316, de los requisitos para dictar la vinculación a proceso. Que exista que de los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista, fíjense, esta palabra es básica y a mí me causa un poco, vaya de escozor, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Entonces, Indicios. justamente, La publicación en el listado no es un indicio. Es un indicio. La factura Claro. no es un indicio. y ahora la parte terrorífica, regresando a tu materia específicamente, es, bueno, no nada más te voy a llamar a un proceso penal porque probablemente haces las cosas. Hay que aclarar para los que no nos escuchan, perdón, para que los que no nos escuchan, claro. Ya, por favor, a ver, quítale la bebida aquí al amigo. Para los que nos acompañan en redes sociales, hay que aclarar que la materia penal en el área fiscal es especial. ¿Por qué le llaman especial? Porque no está dentro del Código Penal el delito por sí mismo. En este caso tendríamos que hacer una triada. Empezaríamos con el Código... Pero especial le dices cuando está feo, ¿no? ¿Por qué te gusta? Es que es especial. Especial es primero un derecho penal feo. Es que ya todo es especial en este país. Si no eres especial, no soy la especial. Entonces, regresando al tema, a la temática, cuando por una investigación que hace el órgano que es el SAT, que presentaría la denuncia, hace su propia investigación, se apoya del Ministerio Público para poderla legalizar. Entonces tenemos que te llaman a proceso por 3 delitos. El primer delito especial es el que está dentro del Código Fiscal de la Federación. El segundo sería el de delincuencia organizada, que está en el 400, perdón, el de uso de recursos ilícitos 400 bis, no, 400 del Código Penal, y el de delincuencia organizada contenido en la Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada, artículo 2 y artículo 3. Entonces, tenemos un gran riesgo para la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque va de la mano de algo que no le han querido llamar una pena adelantada, pero para los efectos. Quien haya tenido la oportunidad de caer preso por las razones que sean, incluso administrativamente puedes estar adentro, no es una gracia estar detenido. Entonces, imaginemos que por una presunción de la autoridad que dice, pues tú eres vendefacturas y te catalogo como 69B, pues te abren un proceso penal, y como tienes un abogado que no es totalmente diestro, ya no digamos en el modelo penal acusatorio, sino en el modelo específico de penal tipo de delitos, de penal fiscal. Penal fiscal, empieza a ser una defensa deficiente, pues de entrada vas preso, al menos 2 meses, que es lo que marca el código entre una etapa y otra. Entonces, no es una gracia estar detenido, y creo que todo esto atenta contra la presunción de inocencia. Entonces, me gustaría leer un comentario nada más. Por favor. Dice Mario Flores Noel, recuerda, hay una sentencia que dice que el SAT puede desconocer cualquier tipo de operación por sus... sí, Mario Flores, totalmente. Otra vez. Acabo de leer. Dice Nel, recuerda, hay una sentencia que dice que el SAT puede desconocer cualquier operación por sus ex. No, claro, ¿Sí? Basta leer los créditos fiscales. En alguna ocasión nos tocó ver contratos que es un poco más mi materia, y un contrato notariado bien, o sea, un contrato de mutuo. No, es que sí, lo llevaron ante notario y todo, y pues podrá ser válido, pero para efectos fiscales, claro. no. Sí, esa es como fabulosa. ¿Y quién dice, y quién define, y en qué ley, y quién le dio facultad para decir efectos fiscales? Pero es que regularmente nos ha tocado que te digan, no, es que no tiene dogmático, ¿no? Pero en este caso le reconocieron efectos, dijeron, sí tiene efectos, surte plenos efectos en materia civil y mercantil.
pero para efectos fiscales no. Y es así, hijos. Ajá, y o sea, genial, todavía me dices, es real, es de verdad, pero para mí no. Bueno. Y lo más genial, no te dice ni por qué. Nada más dice para efectos fiscales, ¿no? Si me permites. Sí, claro. También dice Mario Flores, según el procurador, solo aquellos que defraudaron más de 8 millones de pesos y los salpicados. Ese es el otro mito. Dicen, no, es que son para los de 8 millones de pesos. Sí, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada como delincuencia organizada. Pero venta de facturas no tiene monto. Esa no es. No dice, no hay mínimos, no hay mínimo. máximos. O sea, delincuencia organizada para facturación no está condicionada a los 8 millones. La gente le escucha y hay un tope. Me salvé. Como que el martes pasado estuve en la XCU y también comentaban, es que es para 8 millones. No aguanta, esos 8 millones son solo para defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, pero no entra para lo que es compraventa de facturas, ¿no? Te va a decir, es que lo que se castiga es la conducta. Lo que se castiga es la conducta. El daño al Estado. Déjame decirles, suena mucho 8 millones de pesos. Supongamos ese escenario. Para una empresa no es pero nada. Para una constructora, yo he conocido constructoras que manejan millones de pesos, que a lo mejor la utilidad no es tanta, el negocio no le sale, pero vaya, juegan con mucho dinero. He visto negocios que manejan mucho dinero, no necesariamente tienen muchas utilidades. Pero si manejan mucho dinero y que de repente te digan, no, es que ese negocio es falso. Comprendo. Bueno, y tomen en cuenta también, estos efectos te los busca quitar la autoridad por lo menos en el ejercicio de sus facultades. Son 5 años los que te puede revisar, nunca te condiciona qué tiempo, pero el mito popular que se oye es de, yo hice Alan Aguirre sale publicado, yo hice 5 años operaciones con él, por lo menos esos 5 años me pueden revisar y me tengo que regularizar. La ley como tal no lo sujeta a un límite temporal, pero ¿qué tal si yo llevo 10 años haciendo operaciones con él y me lo quieren manejar hasta como una conducta reiterada? Me tendré que regularizar los 10 años. Claro. Si es así, supera 8 millones, pero facilito. Sin problemas. Aunque, déjeme aclarar, no hay monto, ¿no? Estimado, no sé. Pues realmente me gustaría que termináramos dando por favor sus conclusiones. Ya ir concluyendo, creo que ya todo el mundo ya está agarrando camino, ya es hora como que de la caminera. Entonces, para la caminera, comentarios antes. Por favor. Primero las damas, Les chiques. Pues realmente el tema de presunción de inocencia, creo yo, y vuelvo a lo mismo, ustedes ya lo abordaron muy bien desde el ámbito penal, fiscal, pero creo que va un poquito más allá, es un tema también de mentalidad. Claro, es un tema de mentalidad, es un tema de que nosotros entendamos que nuestras leyes, nuestro marco jurídico como tal, nos debe de presumir inocentes. Claro. No es nada más un tema de que la autoridad lo diga o que venga en el código, de que lo diga el SAT. No, todos somos inocentes. Nadie nos puede decir que nosotros somos culpables de algo hasta en tanto no haya existido previamente un juicio, un procedimiento, una acusación como tal que esté debidamente fundamentada, ¿no? Creo que haya sido vencido. Y que haya sido vencido, porque incluso aunque me acusen yo me puedo defender. Perfecto. Yo puedo aportar toda la probatoria que yo quiera para decir eso no es cierto, ¿no? Entonces podemos empezar por ahí, creo que diría eso, el ciudadano de a pie puede empezar con eso. Yo sé que los quemones en Facebook y yo sé que todo es muy, muy sabroso como chisme, pero realmente tenemos que cambiar ese chip. La gente no es culpable hasta en tanto no haya existido un procedimiento previo, ¿no? Yo sé que nuestro sistema judicial como tal, en todas las materias, ahí sí creo que no hay limitaciones, no está del todo bien. Es un sistema que adolece de muchas cosas, tú las enumerabas hace ratito, en materia penal nada más, aquí lo que has visto, en todas tienen sus vicisitudes, en todas existe corrupción, sería una mentira decir que eso no es cierto, pero creo que una manera de irlo saneando es esa, ¿no? Irnos apegando a derecho, irnos apegando a los principios legales que realmente existen, no irnos manejando con esta de pues es que tú eres culpable y tú tienes que desvirtuar tu culpabilidad, que eso me parece una verdadera aberración, ¿no? Entonces vivamos la presunción de inocencia a nivel legal, a nivel personal, social. A nivel social incluso con otros, ¿no? Tengo incluso, parecerá una cuestión muy coloquial, pero incluso hasta en las mujeres cuando decimos, no, es que vieron a tu marido en tal lado haciendo tal cosa, espérate, y ya vas y ya... Inocente. Ya vas y ya le golpeaste, ya le reclamaste, espérate. Es como si lo golpean.
yo, pero soy inocente. Sí, no, sí. 69. 69, vámonos. Entonces, vamos a verlo desde un punto de vista del diario, ¿no? Claro. Ya visto esto, también desde en el ámbito penal, pues bueno, está más marcado. En la cuestión fiscal es muy difícil, podríamos decir realmente que no existe. De hecho, al contrario, ya con salir listado en un 69B, tú ya tienes que desvirtuar culpabilidad. Ya tú saliste, ya te quemaron, ya eres la señora que no pagó el compartamos, ya eres la señora que no pagó el abón, que no pagó el natura, ya eres eso. Ahora desvirtúa que no lo eres, ¿no? Entonces, creo que este debate es muy necesario, que ahorita lo tenemos nosotros aquí como amigos, todos los que nos están sintonizando, todos los que se dediquen a estas materias deben de hacer ese ejercicio de reflexión y pues bueno, nos espera un año muy interesante, muy intenso y pues bueno, a ver a dónde llegamos, ¿no? Pero primero tenemos que hacer ese ejercicio a nivel personal. Perfecto. Pues yo me quedo como conclusión que el principio de presunción de inocencia tiene que permear a las autoridades. No puede ser un discurso nada más. Entonces, yo creo que las autoridades deberían de generar un poquito de conciencia de que los legisladores les están entregando un instrumento discrecional. Deben de hacer buen uso de esos instrumentos. Realmente, si la discrecionalidad se acotara, probablemente estos instrumentos tendrían un buen fin. Pero el problema muchas veces, y lo reitero, son las autoridades, la discrecionalidad. Con eso me quedo. Pablo. Me gustaría leer nada más un comentario de Por Mauricio favor, Reina. adelante. Dice, con la prisión preventiva oficiosa, ¿qué pasaría con un contribuyente que sea considerado como imputado por defraudación fiscal equiparada? ¿Entra directo al tambo? De hecho, rebasando los 8 millones. No, espérame. Es una muy buena pregunta. En algún momento también estuve escuchando al doctor Camilo Constantino y justamente decía, si estás en los del 19 constitucional, ni Dios Padre te saca adelante. Es cierto que la prisión preventiva es la medida extraordinaria dentro del derecho penal para poder sujetar al individuo a un proceso y garantizar que no cause un mal social, que no atente contra la víctima, que no desaparezca pruebas, que son los elementos mínimos. No me gustaría entrar en demasiado debate, pero palabras más, palabras menos. Si se dan estos cambios que se están planteando en tu materia y encuadra perfectamente cualquiera de las conductas que ahora se están diciendo dentro de los que están en el 19 constitucional, específicamente delincuencia organizada, vas preso porque vas preso. Hay una oportunidad que se le da al Ministerio Público que dice que previa aprobación del fiscal general, en su caso es el estatal o el de la República, pueden no solicitar la prisión preventiva oficiosa. Sí existe esa salvedad en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero me gustaría salirme de la parte ideal. Los litigantes, las personas que estamos de a pie en el hoy con hoy en los juzgados, nos damos cuenta que a veces la ley tiene una muy buena intención, pero como bien tú apuntas, tenemos autoridad de región 4, ¿no? Y como bien tú apuntas, hay una cuestión ideologizante. Entonces veo muy complicado que se vaya a aplicar ese espacio especial que da el Código Nacional de Procedimientos Penales para no solicitar la vinculación a proceso teniendo como medida cautelar la prisión preventiva. Entonces, respondiéndole a Mauricio Reina, que por cierto soy tu fan, me encantan tus memes, si te llevan un proceso y no alcanzas a desvirtuar la vinculación, vas preso sí o sí. Si está en el 19 constitucional, en palabras de mi querido maestro, doctor Camilo Constantino, ni Dios Padre te salva, hermano. Entonces sí es el muy que está como prisión preventiva es como tal delincuencia organizada. Correcto. Entra porque lo están equiparando. Eso es el punto. Anexándolo a lo que decía Mauricio, comentándole, viene contrabando y su equiparable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 y 105 fracciones 1 y 4, está acotado. Defraudación fiscal no está acotado, viene defraudación fiscal y su equiparable. ¿Sí? Lo único que está acotado es
cuando el monto de lo defraudado supere de lo dispuesto en la fracción 3 del artículo, que es donde sacan los 8 millones a través de un redondeo, ¿no? Y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes, esa no está acotada, no dice cuando supere, ¿no? También contestando, perdón, a lo que decías, Mauricio, sí, por defraudación fiscal, ya te contestó Pablo, y yo le metería hasta por la cuestión de la compraventa de facturas. Es decir, es un candado mucho más amplio. Para mí, perdón, sí. no es por regresar a la plática anterior, porque claro, ya daré yo mi conclusión, sí es regresar un tanto a perder el peso específico de la presunción de inocencia. Adelante, Pablo, por favor. Ya para concluir, bueno, en este tema de la presunción de inocencia, yo creo firmemente que la presunción de inocencia en materia fiscal no existe. En materia fiscal tenemos presunción de culpabilidad, es efectivo. 69B es una presunción de culpabilidad. Totalmente. Que puede tomar escalas a que no te permitan facturar, que termines en la cárcel por prisión preventiva, que te vayas por delincuencia organizada, extinción de dominio. Es una gran puerta que se está abriendo, y he estado haciendo esta invitación, nunca se me va a cortar el chiste. Vaya, los invito a todos los que nos están oyendo, los invito a que ahorren, a que guarden dinero. Ya se rieron. Por favor, no, es que es correcto, pero comparto contigo. De verdad, ese sería mi exhorto y mi conclusión, que ahorren, por favor. ¿Para qué? Para los honorarios del abogado, para mis honorarios y los honorarios de Viernesito de Jurisprudencia, porque cuando tengan un problema fiscal, porque sin saberlo o sin creerlo, ustedes ya son vendedores de facturas, van a necesitar cubrir nuestros honorarios, y cobramos bien, cobramos caro, ¿no? Entonces vendemos caro el amor. Más barato, no es barato. El vino de anillo fiscal es carísimo. No es de hotelería, no es de tiene hotelería. como 10 días de añejamiento, claro. Es carísimo. Entonces, eso les digo, ¿no? También, fuera ya del chiste de la broma, grábense esto: todos somos evasores, todos somos vendedores de facturas, todos somos delincuencia organizada. Aunque no pase el dictamen, aunque al final no quede esto, grábense esto en la mente. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que son evasores, que son vendedores de facturas, que son delincuencia organizada, entonces van a empezar, no es miedo, es precaución. Van a empezar a cuidarse, van a empezar a hacer contratos, van a dar de alta a su personal, van a tener contratos con su personal, van a fijarse que los recibos de luz de la empresa están a nombre, van a tener cuidado con su domicilio fiscal. Si ustedes se sienten culpables, van a empezar a expiar esa culpabilidad. ¿Cómo? Cuidándose y haciendo las cosas bien. Por eso es que yo sostengo, todos somos vendedores de facturas, y así debemos actuar. Me gustaría cerrar con mi conclusión. Su servidor tiene la idea de que todos los conceptos en derecho son susceptibles de mutar. No existen conceptos que sean totalmente inmóviles, lapidarios, y en especial en nuestra idiosincrasia mexicana, en nuestro regionalismo, donde todo le ponemos tomate, chile y cebolla. Tenemos un concepto de presunción de inocencia que se ha ido debilitando, a pesar de las buenas intenciones de la reforma al modelo penal del 2008 y de la inclusión de derechos humanos a partir del año 2011. Tenemos un concepto de presunción de inocencia que se ha ido forjando conforme a las necesidades de las autoridades, que ha servido no quisiera decirlo así, pero de tapadera para las deficiencias, y que tenemos un espacio muy grande en este momento, en este tiempo histórico, para redefinirlo. Como bien lo dice Pablo, en materia fiscal todo se cocina aparte, pero también los ciudadanos, nuestra obligación es exigirle a la autoridad, exigirle que hagan lo que tienen que hacer. Cuando estemos litigando, los litigantes, hacer bien nuestro trabajo para que este principio general y también ¿cómo se llama? Concepto no sea tomado a menos, sino sea el pilar fundamental de todos los procesos, no nada más los penales, sino del resto de los procesos, y que las autoridades cumplan con lo propio. Les doy las gracias a mis queridos amigos Pablo, Nancy, Alan, gracias, staff. Gilbert. Un aplauso para Gilbert, por favor. Gracias, Gilbert. Se la repaste, mi amigo. Muchísimas gracias a los que nos están sintonizando por este medio. Les agradecemos su tiempo. Esperamos que esta charla haya sido totalmente de su agrado. Nos despedimos de Barra Libre y Abogados por hoy.
y recuerden seguirnos en redes sociales, Viernesito de Jurisprudencia, Diablillo Fiscal. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Por eso tenemos playeras, para que veas cómo te llamas. Diablillo Fiscal. Aplícala la del Superman, brother. Eso. Diablillo Fiscal, Eso. Viernesito de Jurisprudencia. Síganos en redes sociales, que ahí vamos compartiendo memes, temas y demás. Tenemos Y pendiente la playlist de Spotify esta semana. vamos a ratito. publicar, y gracias por habernos invitado. No, hombre, gracias a ustedes. Esta es su casa. Quedan cordialmente invitados. Vamos a volver a dar fecha para la siguiente charla. Esperamos sea de su agrado. Pueden dejar vía inbox sus comentarios, dudas, Sugerencias de sugerencias. Sugerencias Sí. de de temas. De hecho, es abierto. Esta no solo es una fanpage, es su casa chica, diría yo. Entonces pueden dejar así también somos ¿cómo se llama? Meme friendly. Si Tú quieren, serás casa chica porque yo soy casa grande. tenemos dos pilares aquí en esta situación. Y bueno, esta es su casa. Somos meme friendly. Ustedes pueden dejar sus memes en vía inbox para que los publiquemos. También sus quejas, Pero- si algo no les gustó, si algo creen que podemos Sugerencias, mejorar. sugerencias. Constructivo, destructivo. Restructivo. Restructivo. Si Como creen que sea. falta más vino en la transmisión. Que falta más vino, que Lo fue que muy sea. poco. Está bien. En efecto, entonces dejen sus sugerencias, sus ideas. Por favor, si hay algún tema que les cause cierto furor, cierta inquietud, déjenlo en el inbox y tengan por seguro que los vamos a tomar en cuenta. Para la siguiente transmisión ya les haremos saber mediante estas páginas de Diablillo Fiscal y Viernesito de Jurisprudencia cuándo va a ser la próxima charla de Barra Libre de Abogados. Muchísimas gracias y bonito fin de semana. Que tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego.